nuestro Evangelio de Marcos. La verdad es que ya sé que lo digo a menudo, cada domingo casi, pero la verdad es que cada semana tenemos una enseñanza nueva y fresca en la palabra. Y por eso siempre recordamos la necesidad de que estudiemos la palabra, no solamente la leamos, no solamente la oigamos, sino estudiarla, meditarla, sacarle jugo. El otro día escuchaba un testimonio de un padre a un hijo diciéndole, un padre granjero diciéndole a un hijo que las vacas no dan leche. Y es verdad, las vacas no dan leche. ¿Cuántos creen que las vacas no dan leche? Gracias, Tere, no soy el único que está loco. Las vacas no dan leche. Para que las vacas den la leche, tú tienes que ordeñarla. Ah, claro. ¿Sí o no, Tere? Estabas conmigo en eso, ¿no? Claro. Las vacas no dan leche, le decía el papá granjero a su hijo, las vacas no dan leche, te tienes que sentar donde están las ubres de las vacas, tienes que empezar a ordeñarlas, poner el cubo debajo, ese es el motivo por el cual la vaca da la leche. Y muchos cristianos tienen la vaca, pero no tienen la leche. Muchos cristianos tienen la Biblia que decoran la casa, muchos cristianos tienen la Biblia que está encima de la mesa de noche, muchos cristianos tienen la Biblia en el móvil, pero no le sacan la productividad, el jugo, muchos no le sacan la riqueza que tienen. Yo estoy disfrutando como un niño, estudiando el Evangelio de Marcos para poder presentarlo aquí a la iglesia y para que todos y cada uno de nosotros podamos tener crecimiento espiritual. Pero te animo a que en casa sigas haciendo lo mismo, no solamente con el Evangelio de Marcos, sino que cualquier libro de la Biblia empieza por el versículo 1 del capítulo 1 y hasta donde termine, buscando al Señor y exprimiéndolo para ti y para tu casa, para tu vida y para los tuyos. El falso testimonio, del cual quiero hablaros hoy, es una actividad delictiva que se produce cuando una persona falta a la verdad con su declaración, ¿verdad? Delante de una autoridad judicial, un juez, puede ser también incluso delante de la policía. Cuando tú dices algo que no es cierto y estás dando un testimonio, y eso que vemos en las películas de ponga usted la mano sobre la Biblia, jura usted decir toda la verdad y nada más. Bueno, ¿sabes qué? No hace falta poner la mano sobre la Biblia, si realmente estás mintiendo, estás pecando igual. El caso es que un falso testimonio puede tener consecuencias en el veredicto de un jurado, en el veredicto de un juez, porque si tú dices algo que no es correcto, eso puede cambiar todo lo que se decide en cuanto a lo que sucedió. Incluso puede perjudicar a alguien o puede desacreditarle. Por ejemplo, el juez, el fiscal o la defensa tienen la obligación de averiguar toda la verdad en cuanto a unos hechos. Y si hay alguien que miente, que dice falso testimonio, entonces eso puede hacer que todo varíe. Es complicado demostrar la verdad de las cosas, muy complicado. Pero hay mecanismos para hacerlo. Los jueces, los fiscales, la defensa, la acusación, quien sea, tienen la manera de poder averiguar si es verdad o no es verdad lo que se dice. Pero el falso testimonio, para el que no lo sepa, en la ley de los hombres, en los estados, está penado de una forma o de otra. Por ejemplo, en España está penado desde multas de 600 euros en adelante, pero también con penas de cárcel que creo que llegan hasta los 3 años aproximadamente. No estoy seguro de ello, no soy abogado y tampoco soy juez, pretendo serlo, pero más o menos es para que lo sepamos. El falso testimonio, si un juez se empeña en decir, usted ha dicho falso testimonio y se puede verificar, eso podría tener graves consecuencias para la persona que lo hace. Y en el texto que vamos a ver hoy, Jesús se encontró con gente que decían cosas que no eran verdad. Y sobre todo decían cosas que no eran verdad acerca de Él. Vete buscándolo, Marcos capítulo 3, del versículo 22 al 30. Jesús vio gente que le daba la vuelta a la verdad para negar lo que Jesús hacía, lo que Él hacía y lo que Él decía. Entonces, viendo lo que hacía y lo que decía, esta gente cogía sus verdades, las transformaban en mentiras para poder desacreditar a Jesús y para poder desacreditar también lo que hacía y hacer que el pueblo no le siguiera. Eso es falso testimonio. Estaban dando un falso testimonio acerca de Jesús.
Y ellos no estaban dándose cuenta de las consecuencias que eso tendría para sus propias vidas y para los que seguían esas cosas. Estos negaron, los que vamos a ver ahora, negaron el verdadero testimonio al no creer e incitaron a otros a hacer lo mismo, a que no creyeran en Jesús. Hay un testimonio que es verdadero y negarlo trae consecuencias. Y esas consecuencias no son solamente temporales. Si permanecemos en negar el testimonio, esas consecuencias son eternas. Eternas para aquel que lo rechaza. Espero que nosotros, todos los que estamos en esta sala hoy, no seamos esas personas que niegan ese testimonio. ¿Y quién da ese testimonio? Vamos a leer el versículo, así vamos a poder descubrir un poquito qué es lo que... ¿Esto se mueve o no se mueve? ¿Está fijo o no está fijo? Está fijo. Vale. Vamos a leer los versículos y así nos metemos un poquito en el texto, ¿vale? Dice, los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaban poseídos por Belzebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamados a su lado les hablaban parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. Vamos a leer hasta el versículo 27, después leeremos los otros 3 versículos. Lo primero es que, si os dais cuenta, he hecho un salto, me he saltado algunos versículos, porque simplemente los versículos posteriores al último texto que vimos, ya los hemos visto en meses anteriores, cuando vimos el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Primero llamó a 4, si os acordáis, cuando estaban allí pescando, llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Pedro, Santiago, Jacobo, Andrés y Juan. Entonces los llamó, los siguieron, y yo lo uní con este pasaje en el capítulo 3, esos versículos hasta el 19, donde se puede ver cómo Jesús llamó a los discípulos. Y me he saltado el versículo 20 y el 21, me lo vais a permitir, porque la próxima semana sí que hablaré de ellos junto con los siguientes versículos, desde el 31 en adelante. Porque habla acerca de la familia de Jesús, y ahí quiero enseñaros todo, y quiero unir todos los versículos, si me lo permitís. Entonces, en este pasaje ya podéis ver que Jesús había sanado a un hombre con la mano paralizada antes, y que ahora Jesús es primero buscado por su familia. Después la próxima semana incidiremos más en ello. Primero es buscado por su familia diciendo está loco, está fuera de sí, pero después también los escribas, que seguían con su comisión de investigación sobre Jesús para determinar si él era un verdadero profeta o no, seguían con sus acusaciones. Y en este texto que acabamos de leer vemos que a ellos se le va un poquito la mano con la acusación de lo que le hicieron acerca de Jesús, porque le dijeron que él estaba poseído por Belzebú. Y Belzebú es otro nombre dado a Satanás para identificarlo. La palabra Belzebú tiene que ver con 2 palabras que se unen. Bel, que viene de la palabra Baal, que significa señor o príncipe. Entonces se le dice que Satanás es el señor de algo. Y la otra palabra, Zebú, tiene 2 significados. Una, la que tiene que ver con los infiernos, es decir, que él es el señor de los infiernos. Pero también hay otra traducción que dice que Zebú significa que él es, Zebú significa estiércol o basura. Por lo tanto, viene a significar que Satanás es el señor de algo que es sucio, de algo que no sirve, de algo que todos nosotros nos alejaríamos. Si ustedes vivieran cerca de un estercolero, ¿creen que se podría vivir así? ¿Han estado alguna vez en un ¿cómo se llama esto? ¿Un estercolero? ¿Donde se pone la basura? ¿Cómo se llama eso? ¿Donde se agrupa la basura? No en un contenedor de basura, sino el lugar donde se llama la basura de toda la basura. Vertedero, gracias, perdón. Lo tenía ahí en la punta de la lengua y no me acordaba. ¿Han ustedes estado dentro de un vertedero alguna vez? ¿Han estado
no se los recomiendo a nadie. Yo sí he tenido la oportunidad de estarlo. Hace unos meses atrás, no sé si fue en este curso o en el curso anterior, llevaron a Pablo y a toda su clase, le llevaron a hacer una visita al vertedero para ver cómo se reciclaban la basura. Pablo dijo que esa visita había sido una visita basura. En realidad no puedo reproducir lo que él dijo. Nunca mejor dicho. Es cierto que cuando estás en un lugar así, aquello huele fatal. Aquello huele fatal. Viene a decir que Beelzebú significa Señor del estiércol, Señor de los infiernos. Nadie quisiera estar en un lugar donde hay ese mal olor. Pero sin embargo, lamentablemente, mucha gente es atraída por la seducción del enemigo para estar en el lugar donde él quiere que esté la gente. Y esta es la definición de lo que significa Beelzebú, y esto es lo que los escribas dicen de Jesús. Lo que muestra es que no conocen a Jesús. No saben quién es Jesús porque lo identifican con alguien que es negativo. Ellos, de verdad, los maestros de la ley, no podían negar, no podían cuestionar que Jesús echara fuera demonios, porque lo habían visto con sus ojos. Habían visto cómo Jesús liberaba a los demonios, liberaba a los endemoniados, y expulsaba a los demonios. Así que fueron testigos, pero lo acusaron de todas formas de asociarse con el rey de los demonios, con Satanás. Expulsar demonios significa vencer al enemigo y no asociarse con él. Había quien practicaba en aquel tiempo la hechicería y que practicaba todas estas cosas que tienen que ver con lo oculto, hoy en día también, y trataron de encasillar a Jesús ahí. Estos escribas, estos fariseos, estos maestros de la ley quisieron meter a Jesús en el saco de aquellos que hacían hechicería. Y ellos veían que la ley condenaba a los que practicaban tales cosas. De hecho, al hacerle esa acusación era como para desacreditar y decir: tú no eres el Hijo de Dios que dices que eres, tú no puedes ser un enviado de Dios. Lo que estaban haciendo era ponerle en un lugar donde la gente le pudiera identificar. Lo curioso de este tipo de gente que hace acusaciones de este tipo, así, en plan público, lo que hacen es que muchos siguen ese tipo de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestra boca, y sobre todo lo que decimos acerca de Jesús, porque otros van a seguir eso. Es muy fácil cuando se dice algo que la gente no lo compruebe, y que sin embargo diga que eso es de esa manera. A veces miramos en internet, o miramos aquí o allá, o participamos en conversaciones que la gente nos cuenta cosas, y que no tienen veracidad, no las comprobamos. Eso también es falso testimonio. Jesús entonces intentó enfrentar a esta gente. Los enfrentó. Y enfrentó ese argumento, y además no lo hizo de manera suave, fue severo con ellos. Jesús fue severo con ellos. No estaba tal vez enfadado, que se notara, pero les cuestionó de tal manera que les hizo pensar, y al final les mostró que ellos estaban en error. Hacer un exorcismo consiste en pedir ayuda a alguien superior para poder echar a los demonios inferiores. Porque el hombre no puede hacer eso. Tiene que ser alguien poderoso quien consiga hacer eso. Y Jesús mostró que estaba derrotando a Satanás y no aliado con él. Por eso es un falso testimonio de los maestros de la ley. Por eso está Jesús enfrentándolos por lo que están diciendo. Porque todas aquellas mentiras de aquellos maestros de la ley que se fueron multiplicando y que se fueron multiplicando y multiplicando y multiplicando, fueron las que al final llevaron a Jesús a la cruz. Fueron las que al final hicieron que Jesús fuera puesto en la cruz y que muriera. Ya sabéis que con un resultado positivo, porque aunque murió, Él pagó por nuestros pecados y nos libertó, y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Eso es victoria. Lo que ellos pensaban que con el falso testimonio les iba a beneficiar, en realidad, a quien benefició fue a Jesús. Era el plan de Dios que eso sucediera así. La Biblia nos enseña que solo tenemos un enemigo espiritual. Y aunque tenga muchos sirvientes, ese enemigo, tienes que saber, iglesia, que ese enemigo ya está derrotado. Ya está derrotado. Ya tiene su condena hecha. Desde el momento que Jesús murió y resucitó, la Biblia dice que el diablo ya está condenado, que él ya tiene recompensa eterna, aunque tenga oportunidad de seguir haciendo lo que sigue haciendo. Los maestros de la ley,
cuando se enfrentan otra vez a Jesús y le dicen estas cosas, cuando le dicen, bueno, es que tú realmente eres un aliado de Belcebú, no se dan cuenta de que todavía siguen empeñados con cosas que no tienen que empeñarse y no muestran que hayan aprendido algo de los anteriores encuentros con Jesús. En este encuentro con Jesús se llevan otra vez otra somanta de palo. ¿Por qué? Porque no han aprendido de las veces anteriores. Y esto no termina, como ya habéis visto o como ya sabéis, esto continúa hasta tal punto que Jesús va a la cruz. Y Jesús muestra la contrariedad de ellos con la sugerencia de una guerra civil dentro del reinado de Satanás. No puede ser posible que Satanás esté dividido contra sí mismo. Y entonces les puso esos ejemplos, diciéndoles, si hay un desacuerdo interno en un reino, ese reino no va a durar. Si hay peleas en una casa, esa casa se desestabilizará. Si Satanás entra en guerra contra sus propios demonios, entonces ha empezado una guerra en su propio trono. Jesús les está diciendo, lo que estáis diciendo no tiene sentido, maestros de la ley. Presumid de ser maestros de la ley, pero no entendéis estas cosas. Y también les puso como ejemplo alguien que quiere robar en la casa de otro hombre. Y ese hombre no es precisamente un hombre cualquiera, sino un hombre fuerte. Si quieres robarle, primero tienes que atarlo. Y una vez que lo has atado, entonces podrás robarlo. Tienes que reducirlo si quieres robarle. Jesús es el nombre superior que derrota a Satanás. La Iglesia ha recibido la autoridad de Jesús para vencer las tinieblas. Santidad, oración y fe son necesarias para vencer al enemigo. Y esto lo ha puesto el Señor en nosotros, en su Iglesia. Jesús lo hacía y nosotros también podemos seguir haciendo que las tinieblas retrocedan. Puede parecer que Satanás tiene poder, Iglesia. Puede parecer que él tiene toda la autoridad. Puede parecer que Satanás está venciendo. Pero recuerda que el enemigo de nuestras almas ya ha sido derrotado. Satanás ya fue vencido. Ya está condenado. Así que, ¿por qué preocuparnos por alguien que está condenado? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos ha dicho que mayores cosas que las que Él hizo en su nombre haríamos, ¿por qué estar preocupados? Preocupados debiéramos estar si peleamos en nuestras propias fuerzas. He visto hombres como castillos caer derrotados porque pelearon en sus fuerzas. Pero cuando peleamos en el nombre del Señor, siempre salimos victoriosos. Siempre. Cada vez que Jesús echa fuera a Satanás de la vida de alguien y libera a esa persona de ese poder que se concentraba en su vida, entonces tenemos una nueva prueba de que Jesús sigue siendo quien es, Dios. Y una gran mayoría de nosotros hemos sido liberados de la garra de Satanás. Y digo una gran mayoría porque a lo mejor tú todavía no le has entregado tu corazón al Señor y entonces tienes la oportunidad de serlo. Si miras a tu alrededor, el mundo sigue siendo engañado por un montón de mentiras de Satanás, pero no es consciente de ello. El mundo se burla de las advertencias de Dios, incluso de las que nosotros le damos, porque se las damos de parte del Señor. Pero si no conocen a Dios, están engañados. Si no entienden la voz de Dios, entonces pensarán que les estamos engañando. El mundo occidental está seducido por prácticas ocultistas disfrazadas de juego, disfrazadas de cosas divertidas. El mundo está lleno de cosas ocultas, ¿verdad?, que se disfrazan de terapias o de efectos terapéuticos. Y algunos somos sometidos a eso, incluso nos vamos detrás de esas cosas como si fueran cosas que podemos hacer, porque sí, nos han dicho que es bueno. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Las religiones orientales con todo su ocultismo se han metido en nuestra sociedad y en nuestra vida y se han apoderado las religiones mistéricas del día a día, de lo que hacemos. Yoga, meditación, poner la mente en blanco, no son cosas que el cristiano deba practicar. No son cosas que el cristiano tenga que fundamentarse. No debemos seguir esas cosas. Tal vez pensabas que era bueno, el diablo nos engañó. El diablo nos engañó hasta tal punto de pensar que podíamos hacer esas cosas. Hay otras muchas cosas más, sobre todo las ideas que se están metiendo en el mundo, y son ideas que no vienen de Dios.
Podemos ver como en la evolución de los tiempos, como Dios ha ido obrando para que las cosas que se iban haciendo en el mundo tuvieran su huella, tuvieran sus marcas. Pero la gente que hoy gobierna el mundo son gente que no aman a Dios. La gente que hoy está dirigiendo el mundo son gente que no tienen temor de Dios. Y las ideas que proceden de esos entornos que niegan a Dios están calando fuertemente y lo vemos hoy día a día. Y no podemos negar que tienen influencia demoníaca por cuanto contradicen la voluntad de Dios, y todo aquello que contradice la voluntad de Dios no viene de Él. Esas ideas están llegando en nuestras vidas hoy, están calando dentro de la política, y esas ideas pretenden gobernarnos. Estamos en peligro en nuestro país porque algunos que quieren gobernar en nuestro país quieren implantar cosas que no son agradables a Dios. Pero no pueden hacer otra cosa, no son temerosos de Dios. Necesitamos en el mundo gente que con el corazón de Dios pueda traer las leyes de Dios al corazón de los hombres. La derrota de Satanás es segura, muy a pesar de todas estas cosas que os he puesto. Yo sé que he sido catastrofista, que he sido derrotista, que ya después de esto no quieres ni levantarte de la silla, mejor te quedas ahí y hasta la próxima semana. Pero la derrota de Satanás es segura a pesar de todo ello. La batalla ya ha sido peleada y ganada por Cristo en la cruz. Quien confía en Cristo tiene la victoria, vuelvo a repetir. Estar poseído por Satanás tiene que ver con estar controlado en el pensamiento y en las acciones. Jesús dijo que quien no hacía la voluntad del Padre no le pertenecía al Padre. Y si piensas y actúas en contra de los mandamientos de Dios, estás dominado por otro. Si vas en contra de las leyes de Dios, estás dominado por otro. Si haces una férrea defensa de esa ley que contradice a Dios, entonces estás peleando contra Dios mismo. Ten cuidado de no estar peleando contra Dios. Ten cuidado de no estar oponiéndote a su voluntad. Ten mucho cuidado de eso. Ahora nos preside Cristo, ahora nos gobierna Cristo. Por tanto, hagamos que las cosas sean como al Señor le agrada. Tengamos la humildad suficiente para dejarnos enseñar, y siguiendo lo que dice la Escritura en Romanos, capítulo 12, renovemos nuestra mente para que también nuestra manera de pensar sea renovada y lo que hacemos también sea renovado. Por eso viene terminando en ese versículo 1 y 2 de Romanos 12 diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Puede que lo veas como una contradicción a lo que vives, puede que lo veas como una contradicción a lo que piensas, pero la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta, y seguirla trae bendición. El mundo está dominado en su manera de pensar y en sus acciones por Satanás. Los cristianos tenemos que renunciar a eso. Y en base a esta conversación que tiene Jesús con los escribas, con los maestros de la ley, entonces les dice estos siguientes versículos. De cierto os digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. ¿Y lo decían de quién? De Jesús. En este contexto que os conté ahora, que estábamos hablando ahora, de esta acusación de los escribas, en este contexto en el que Jesús les dice que un reino no puede estar dividido contra sí mismo, en este contexto de esta situación, Jesús les hace una dura advertencia a los escribas y a todos los que escuchan y a nosotros también. Que el único pecado imperdonable es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta frase o este concepto ha traído muchas discusiones entre el cristianismo en cuanto a qué es su sentido, y muchos no han entendido específicamente qué era lo que significaba. Blasfemar es negar. Esto en primer lugar. Ya no leas más, ahora atiendan a mí. Blasfemar es sinónimo de negar, de decir que eso no tiene valor o cualquier testimonio es falso. Blasfemar es negar. Y negar en el corazón y en la mente el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de Jesús. ¿Y qué testimonio da? El testimonio que da el Espíritu Santo es que Jesús es Dios, que es el Salvador del mundo y que perdona los pecados de los hombres,
para reconciliarnos con Dios. Si tú niegas, que es blasfemar, si niegas ese testimonio, no serás perdonado jamás. Es el único pecado que no será perdonado. Cualquier otro pecado será perdonado. Porque nosotros sabemos que no hay pecados veniales ni pecados mortales. Pecado es pecado delante de Dios. Por ejemplo, no hay mentiras grandes ni mentiras pequeñas. Esas que llamamos mentiras piadosas son pecados también. Y nos separan de Dios. Pero todo pecado es perdonado. ¿En base a qué? En base a reconocer lo que el Espíritu Santo dice de Jesús. Que Jesús es Dios, que es el Salvador del mundo, que ha venido a la tierra para perdonar nuestros pecados y que nos reconcilia con Dios. La Biblia dice que si crees eso, tienes vida eterna y entonces serás perdonado de todos tus pecados. Pero si niegas ese testimonio, ya estás condenado. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negar su testimonio acerca de quién, acerca de Jesús. Y el testimonio lo tenemos en la palabra. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo que da testimonio hoy a nuestro espíritu de que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y te ama y quiere perdonar tus pecados y que te reconcilies con Dios. Si no crees esto, no serás perdonado jamás. Y esto que dices tú, es que todos los caminos llevan a Roma, es que todos los caminos llevan a Dios. Déjame decirte que no todos los caminos llevan a Dios, no todas las religiones llevan a Dios, no todas las religiones tienen un hombre que te reconcilia con Dios. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Él y nadie más que Él. Y si no crees en ese testimonio, no serás perdonado jamás. Los maestros no creyeron el testimonio de Jesús, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Por lo tanto, cuando hablaban, ¿qué estaban mostrando? Que ellos eran culpables. Aquellos hombres habían contemplado el amor de Dios encarnado en Jesús y lo negaron. Creían que Jesús era el encarnado de Satanás. Torcer la verdad a propósito, como hacían estos escribas. Torcer la verdad a propósito, como en nuestros días también se hace que el arrepentimiento y la salvación sean imposibles para muchos, porque no accederán a la verdad. Y en una sociedad donde la verdad no es un valor, cuando alguien la dice es difícil creerle. Pero que no creamos a los hombres está bien, pero no creer a Dios, eso no será perdonado jamás. Si no creemos, cerramos la única puerta que Dios nos ha abierto para la salvación, y es Jesús. No hay otra. Iglesia, no hay otra puerta. Y Dios está dispuesto a perdonar, no se niega, sino que la persona que rechaza ese perdón, entonces no puede acceder a salvación. Pero entendamos que la referencia al Espíritu Santo en aquel momento todavía no era entendida como nosotros entendemos hoy. Hoy conocemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la bendita persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. Y eso tenemos que aprenderlo, tenerlo claro, siempre. Tal y como conocemos nosotros al Espíritu Santo con la ventaja de tener el texto bíblico y de poder acercarnos a Él, no era el concepto que en aquel entonces cuando Jesús viene todavía tenía. Incluso Jesús tiene que enseñarle a los discípulos y a la gente quién es el Espíritu Santo. El Espíritu no vino al mundo en toda su plenitud hasta que Jesús ascendió a los cielos. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no estuviera entre los hombres. Hay que entender la vinculación entre Jesús y el Espíritu Santo. El Jesús y el Espíritu Santo junto con Dios forman la triunidad, lo que conocemos como la Trinidad. Los tres son uno, ellos son Dios, es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios. Y aunque esto es difícil de entender para las mentes humanas, puesto que la Biblia dice que al hombre natural las cosas de Dios le parecen locura, pero al hombre que es de Dios, todas estas cosas le son cosas que puede entender. Así que el Espíritu Santo y Jesús tienen una vinculación muy interesante. Y en Pentecostés, después de que Jesús ascienda a los cielos, es cuando los creyentes tuvieron una primera experiencia con el Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, o como dice literalmente el texto, aunque algunos lo nieguen, bautizados con el Espíritu Santo. En el pensamiento judío,
que es cuando Jesús se refiere a ellos o les habla a ellos, el pensamiento acerca del Espíritu Santo tiene dos funciones principales. Tiene otras muchas, pero ellos creían en dos funciones principales. La primera, revelar la verdad a las personas. Y eso nosotros también lo sostenemos hoy. El Espíritu Santo revela la verdad. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar el testimonio del Espíritu. Y la segunda era capacitar a las personas para reconocer esa verdad. O sea, si tú tienes al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te revela una verdad acerca de Dios, tú la crees. ¿Por qué? Porque la puedes identificar como de Dios. Ya lo veremos en otros pasajes, ya lo veremos en otros textos, en otras predicaciones, tú mismo leyéndolo en la Escritura. Pero Jesús contó una vez una parábola acerca de las perlas y los cerdos. ¿Sí te acuerdas? ¿La has leído alguna vez? Y esa parábola dice que para un cerdo, una perla no tiene ningún valor, pero si tú te encuentras una perla, la coges, la guardas, la vendes o haces con ella negocio, porque sabes que una perla tiene mucho valor. Así que un cerdo, cuando ve una perla, dice en esa parábola, la pisotea o se la come porque no tiene ningún valor. Así es todo aquel que no ama a Dios. Cuando viene una verdad de la palabra a su vida, no la puede reconocer. Pero si tenemos al Espíritu Santo, y es la segunda cosa, no solamente reconoceremos, sino que entenderemos esa verdad. Si permaneces en la cama demasiado tiempo, ¿qué crees que te pasará? Suponte que te quedas un año acostado en la cama. ¿Qué te va a pasar? Vas a perder la capacidad o la habilidad para caminar. Vas a tener que empezar de nuevo. Si una persona rechaza la dirección del Espíritu Santo, se convertirá en una persona incapacitada para reconocer la verdad cuando la vea. Si no estás bajo la influencia de Dios constantemente, iglesia, cuando Dios te revele sus verdades, las negarás. Y cuando Dios te revele su verdad, la enfrentarás. Y si te enfrentas a la verdad de Dios, estás en un conflicto. No puedes estar en ese conflicto. El mal se convertirá para él en bien y el bien en mal. Dicho de otra manera, en Isaías capítulo 5, versículo 10, viene algo así diciendo como: hay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Le dan la vuelta a las cosas. ¿Por qué no tiene perdón ese pecado? Porque es negar que Jesús tiene la solución para el pecado. Si niegas que Jesús es Dios, conforme al testimonio del Espíritu Santo a través de las Escrituras, desde su corazón a tu corazón, entonces eso es falso testimonio. Y muchos niegan este testimonio. Al escuchar el Evangelio podemos creer. Y cuando creemos desaparece la dureza del corazón. Y el resultado es un arrepentimiento profundo y sincero. Entonces somos perdonados. Entonces somos perdonados. Pero si una persona se niega a oír y a hacer lo que el Espíritu Santo dice, si no puede o no quiere ver nada atractivo en Jesús, entonces no le producirá ningún sentimiento de pecado. Si miras a Jesús y dices, bueno, ¿quién es Jesús? No ha hecho nada por mí. Un hombre que hizo bien a los de su tiempo, pero a mí. Si rechazamos el testimonio de Jesús, entonces no podremos obtener arrepentimiento y no podremos tener el perdón que Jesús ofrece. Y muchos siguen rechazando a Jesús. Entonces ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Negar que Jesús es Dios. Si dices que Jesús no perdonó tus pecados, entonces no tendrás perdón jamás. Da igual cuán bueno crea que seas, da igual cuántas cosas buenas crees que hagas. Si no aceptas que Jesús es el Señor, no recibirás perdón jamás. No es palabra de Samuel, palabra del Señor. Hoy no nos podemos marchar sin resumir la predicación en cosas que tenemos que hacer como iglesia. La primera, reconoce que el testimonio del Espíritu Santo es verdadero. Jesucristo es Dios. Perdona tus pecados y te reconcilia con Dios. Si no quieres reconocer esto, esa es tu responsabilidad. Solo que tú tienes que decidir. No lo dejes para mañana. No necesitas más evidencias.
Solo necesitas dar el paso de decir: Jesús, te seguiré, te creeré. Debes desear perderlo todo para ganar a Cristo. Pero si quieres guardar todo lo que tienes, perderás la vida eterna. Segunda cosa, debemos reconocer que hay un conflicto entre el poder del mal y el poder de Dios. Ese conflicto existe. Pero no perdamos el tiempo con especulaciones sobre la solución que podemos alcanzar los seres humanos. Ya Dios ofreció la solución, y esa solución es Jesús. Jesús es la solución. Necesitamos a Cristo y nada más. Y teniendo a Cristo podemos vencer. No son las estrategias de los hombres, pues ahora deberíamos hacer esto, ahora deberíamos hacer aquello otro, ahora debería hacerlo así y ahora debería hacerlo así. Jesús es la solución. Combatamos de manera efectiva. Tenemos que combatir siendo efectivos. No discutamos sobre el origen del mal, sino dediquemos el tiempo a resolverlo. ¿Quieres resolverlo? Predica a Cristo. Cree a Cristo. Cree la palabra. Vívela. En ti está resolverlo. Eres un hijo de Dios. Tercera cosa. Preparémonos para combatir el pensamiento y las acciones del mundo de las tinieblas para poder vencer. La iglesia necesita tomar las herramientas que Dios pone a su alcance. Las necesitamos tomar. Seguimos en la necesidad de acercarnos a la palabra de Dios. El pediros que me dijerais un versículo de memoria al principio de la celebración era con este fin, que entendáis que necesitamos la palabra. La necesitamos. Y necesitamos la palabra porque muchos de los pensamientos de este mundo van a ser combatidos con la palabra. Y muchos de los pensamientos de este mundo no pueden ser combatidos porque no conocemos a Dios y su voluntad. Y cuando el pastor o un hermano en madurez, es decir, alguien que lleva años en la fe y que vive la fe, nos habla acerca de lo que Dios dice, entonces nos sentimos atacados. El pastor no te ataca, el hermano maduro en la fe no te ataca. Lo que hace es te facilita la posibilidad de vivir la fe, te da las herramientas para que vivas la fe mejor. Yo no tengo nada contra ti, hermano. Yo no tengo nada contra ti, iglesia. Yo no tengo nada contra ti, a ti que vienes por primera vez. No tengo nada contra ti. Te amo en el amor del Señor. Y el Señor quiere que hagamos su voluntad. Supongamos que uno se despierta mientras está durmiendo. Estás durmiendo en tu casa, te despiertas, y cuando te despiertas huele a humo y ves que se está prendiendo fuego la casa. ¿Qué harás? Pues no me imagino a ninguno de ustedes cogiendo un libro que se titula El origen de los fuegos en las casas particulares. Vamos a ver qué dice el libro, ahí con tranquilidad en la cama, sentadito, ¿ves? La casa prendiéndose fuego y nosotros, a ver qué dice aquí en el capítulo, a ver qué dice, en inglés se dice, ¿cómo salir de una vivienda cuando se está pegando fuego? Ah, este capítulo es el que me interesa. Y empiezas a leerlo y el fuego aquí calentándote la cara. ¿Te imaginas haciendo eso? Yo la verdad es que no me lo imagino. Para poder salir de un fuego, pues tienes que saber varias cosas. El hermano Jesús, que es bombero, nos diría todas las cosas que tenemos que hacer si en caso de que se produce un fuego. Por ejemplo, que habría que cerrar algunas de las ventanas para evitar que haya oxígeno que pudiera avivar, que en vez de estar de pie, que nos vayamos a cuatro patas por el suelo y que el humo que está por encima no nos afecte. Algunas cosas así. Y si aprendemos esas cosas, entonces podríamos evitar ser quemados en un incendio. Pues no me imagino a la gente leyendo, echando mano al libro para leerlo. Y la cuarta cosa, la iglesia debe vivir y hablar de la verdad para que las mentiras del enemigo y su falso testimonio no se instalen en el pensamiento y en la acción de los hombres. Hablar de la verdad es hablar del testimonio de Cristo. Hablar de la verdad es hablar del testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo, que Él es Dios, que en Él hay perdón de pecado, que es el Salvador y que nos reconcilia con el Padre, de quien estamos separados por culpa de ese pecado. ¿Estás preparado para combatir? ¿Estás listo a que Dios te use en combatir? Espero que sea que sí. Pero hoy tengo una pregunta clarita.